El archivo de las tormentas. Juramentada. Cuarta parte. Desafía. Canta principios. Capítulo 99. Alcanzadores. Nergaoul era conocido por infundir en las tropas una ira combativa que les confería gran ferocidad. Curiosamente lo hacía con ambos bandos en conflicto, portadores del vacío y humanos. Se trata de una característica que parece común en los Sprint menos conscientes de sí mismos. De Mítica de Jesse, página 121. Cuando Kaladin despertó en el barco, en Shadesmar, los demás ya estaban levantados. Se incorporó somnoliento en su catre, escuchando el entrechocar de las cuentas fuera del casco. Casi parecía haber un patrón rítmico en ellas. ¿O serían imaginaciones suyas? Sacudió la cabeza, se levantó y se estiró. Había dormido solo a ratos, interrumpido por pensamientos sobre sus hombres muriendo, sobre él o Karimoash, preocupado por Dregis y Catrix. La oscuridad amortajaba sus sentimientos y lo volvía letárgico. Odiaba ser el último en levantarse, siempre era mala señal. Fue al retrete y luego se obligó a subir la escalera. El barco tenía 3 niveles. El de más abajo era la bodega. El siguiente, la cubierta inferior, contenía los camarotes, donde los humanos tenían una zona asignada para compartir entre todos. La cubierta superior estaba abierta al cielo y ocupada por Spring. Sil decía que eran Lumi Spring, pero se hacían llamar alcanzadores. Eran parecidos a seres humanos, pero con una extraña piel broncínea, metálica, como si fuesen estatuas vivientes. Tanto los hombres como las mujeres llevaban gruesas chaquetas y pantalones, auténtica ropa humana, no meras imitaciones de ella como las que vestía Sil. No iban armados aparte de sus cuchillos, pero en el barco había arpones de aspecto muy peligroso sujetos a soportes a ambos lados de la cubierta. Verlos hizo que Kaladin se sintiera mucho más cómodo. Ya sabía dónde ir si necesitaba un arma. Sil estaba de pie a popa, vigilando de nuevo el mar de cuentas. Kaladin tardó en reconocerla porque llevaba un vestido rojo en vez del azul claro habitual. Su pelo se había vuelto negro y su piel tenía el color de la carne morena como la de Kaladin. ¿Cómo podía ser? Cruzó la cubierta hacia ella, tropezando cuando la quilla del barco atravesó un montículo de cuentas, tormentas, y Shallan decía que aquella travesía era más suave que algunas que había hecho en barcos. Se le adelantaron varios alcanzadores que, con toda la calma del mundo, se pusieron a manejar los enormes aparejos y arneses que llevaban los Spring que tiraban de la embarcación. «¡Ah! ¡Humano!», dijo un alcanzador cuando Kaladin pasó a su lado. Era el capitán, ¿verdad? ¿El capitán Iko? Parecía un Shin, con grandes e infantiles ojos de metal. Era más bajito que los Alesi, pero fornido. Llevaba la misma ropa que los demás, con muchos bolsillos abotonados. «Ven conmigo», ordenó Iko a Kaladin y echó a andar por la cubierta sin esperar respuesta. Aquellos alcanzadores no hablaban mucho. Kaladin suspiró y siguió al capitán de vuelta a la escalera. Por la pared interior del hueco bajaba una línea de cobre, un adorno parecido a los que Kaladin había visto en cubierta. Había supuesto que era solo decorativa, pero vio que el capitán por delante de él apoyaba los dedos de forma extraña en el metal. Kaladin tocó la franja con las yemas de los dedos y sintió una nítida vibración. Pasaron por delante de los camarotes de los marineros Sprint. No dormían, pero parecían disfrutar de sus descansos meciéndose en silencio en sus hamacas, a menudo leyendo. No se molestó al ver a alcanzadores varones con libros. Saltaba a la vista que los Spring se parecían a los fervorosos, a quienes no se aplicaban las nociones comunes de varón y hembra. Pero al mismo tiempo, ¿Spring leyendo? Qué raro.
Cuando llegaron a la bodega, el capitán encendió una lamparita de aceite. Que Kaladin viera, no había usado una tea para crear el fuego. ¿Cómo funcionaba aquello? Parecía temerario usar el fuego para dar luz con tanta madera y tela alrededor. ¿Por qué no os ilumináis con esferas?, le preguntó Kaladin. No tenemos, dijo Iko. La luz tormentosa se desvanece demasiado deprisa en este lado. Era cierto. El grupo de Kaladin llevaba varias gemas grandes sin engarzar, capaces de contener la luz tormentosa durante semanas, pero las esferas más pequeñas se agotaban al cabo de más o menos una semana sin que hubiera tormenta. Habían podido intercambiar los chips y los marcos con el farero por bienes comerciales, tela sobre todo, que les permitieran costearse el pasaje en el barco. El farero sí que quería luz tormentosa, comentó Kaladin. La guardaba en una especie de orbe. El capitán Iko gruñó. Tecnología extranjera, dijo. Peligrosa. Atrae a los Spring que no debe. Negó con la cabeza. En Celebrant, los cambistas tienen gemas perfectas que pueden mantener la luz a perpetuidad. Es algo parecido. ¿Gemas perfectas? ¿Como la piedra de las 10 albas? No sé lo que es eso. La luz no se agota en una piedra perfecta, así que podéis dar luz tormentosa a los cambistas. Utilizan unos aparatos para transferirla de las gemas más pequeñas a las suyas, perfectas, y a cambio conceden crédito que pueden gastarse en la ciudad. La bodega estaba atestada de barriles y cajas atadas a las paredes y el suelo. Kaladin logró pasar a duras penas. Iko eligió una caja atada de una pila y pidió a Kaladin que la sacara mientras recolocaba las cajas de encima y volvía a atarlas. Kaladin dedicó el tiempo a pensar en las gemas perfectas. ¿Existía algo así en el lado en el que estaba? Si de verdad había piedras sin defectos que pudieran contener luz tormentosa sin que se extinguiera nunca, era algo que convenía mucho saber. Podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte para los radiantes durante el llanto. Cuando Iko terminó de organizar el cargamento, pidió por gestos a Kaladin que le ayudara a levantar la caja que habían bajado. La sacaron de la bodega y la llevaron a la cubierta superior. Allí, el capitán se arrodilló y la abrió, mostrando un extraño dispositivo que se parecía un poco a un perchero, aunque de solo 1 metro de altura. Estaba hecho por completo de acero y tenía docenas de puntas metálicas sobresaliendo como las ramas de un árbol. También tenía una palangana de metal en la parte de abajo. Iko buscó en un bolsillo y sacó una cajita, de la que retiró un puñado de cuentas de cristal como las del océano. Situó una en un agujero que había en el centro del aparato e hizo un gesto hacia Kaladin. Luz tormentosa. ¿Para qué? Para que puedas vivir. ¿Estás amenazando, capitán? Iko suspiró y miró a Kaladin con expresión sufrida. La mirada tenía una naturaleza muy humana, parecida a la de un hombre hablando con un niño. El capitán Sprint movió la mano, insistente, así que Kaladin se sacó un marco de diamante del bolsillo. El capitán acunó la esfera con una mano y tocó la cuenta de cristal que había colocado en el fabrial. Esto es un alma, dijo. Un alma de agua, solo que muy fría. ¿Hielo? Hielo de un lugar muy alto, respondió Iko. Hielo que jamás se ha derretido, que nunca ha conocido el calor. La luz de la esfera de Kaladin se fue apagando mientras Iko se concentraba. ¿Sabes manifestar almas? No, dijo Kaladin. Algunos de los tuyos saben, respondió el Sprint. Es muy poco frecuente también entre nosotros. A quienes mejor se les da es a los jardineros cultiva-sprint. Cultiva-sprint. Yo tengo poca práctica. La cuenca del océano se expandió y se enturbió, adquiriendo el aspecto del hielo. Kaladin notó una clara sensación de frío emanando de ella. Iko le devolvió el marco de diamante, agotado en parte. Se sacudió las manos contra la ropa y se levantó complacido.
¿Para qué sirve?, preguntó Kaladin. Iko tocó el aparato con la punta del pie. Ahora va a enfriarse. ¿Por qué? El frío crea agua, dijo el capitán. Agua que caerá a esa jofaina. Si te la bebes, no morirás. ¿El frío creaba agua? No parecía estar creando ninguna que Kaladin pudiera ver. Iko se marchó a pasar revista a los Spring que timoneaban el barco, de modo que Kaladin se arrodilló junto al dispositivo y trató de entenderlo. Al poco tiempo empezó a ver que se acumulaban gotitas de agua en las ramas del aparato. Bajaron por el metal hasta caer a la palangana. ¡Qué cosas! Al negociar el pasaje, el capitán había afirmado que proveería de agua a sus pasajeros humanos, pero Kaladin había dado por sentado que llevaría barriles en la bodega. El aparato tardó como media hora en generar un vaso pequeño de agua que Kaladin se bebió para probar. La palangana tenía un grifo y un vasito de estaño que podía separarse. El agua estaba fría, aunque insípida como la de lluvia. Pero, ¿cómo era posible que el frescor crease agua? ¿El aparato estaría derritiendo hielo en el reino físico de algún modo y llevándola a Shadesmar? Mientras bebía, Sil llegó junto a él, con la piel, el pelo y el vestido de colores todavía parecidos a los de un humano. Se detuvo a su lado, puso los brazos en jarras e hizo un mohín completo. ¿Qué pasa?, preguntó Kaladin. No me dejan montar en un sprint volador de esos. Son listos. Son insufribles. ¿Cómo puede ser que veas un bicho de esos y pienses, mira pues, me apetece subirme en su lomo? Sil lo miró como si se hubiera vuelto loco. Porque pueden volar. Y tú también. En realidad, y yo también. Tú no vuelas, solo caes en la dirección equivocada. Descruzó los brazos solo para poder volverlos a cruzar al momento y dar un sonoro bufido. ¿Estás diciéndome que no tienes ni un poquito de curiosidad por cómo sería subirse a uno de esos seres? Los caballos ya son bastante malos. No pienso subirme a algo que ni siquiera tiene patas. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Lo saqué por la puerta de atrás y lo dejé inconsciente a golpes por hacer que me enrolara en el ejército. ¿Qué has hecho con tu piel y tu pelo, por cierto? Es un tejido de luz, explicó ella. Se lo pedí a Shallan porque no quería que corrieran rumores de una Honor Sprint entre la tripulación. No podemos desperdiciar la luz tormentosa en algo como eso, Sil. Usamos un marco que ya se estaba agotando de todas formas, protestó ella. No iba a servirnos de nada, porque estaría opaco para cuando lleguemos. Así que no he desperdiciado nada. ¿Y si hay alguna emergencia? Sí, le sacó la lengua y luego repitió el gesto hacia los marineros de la proa del barco. Kaladin devolvió el vasito de estaño a su sitio, a un lado del aparato, y se acomodó con la espalda apoyada en la borda del barco. Shallan estaba sentada al otro lado de la cubierta, cerca de los Spring voladores, dibujando. Tendrías que ir a hablar con ella, dijo Sil mientras se sentaba junto a él. ¿Sobre desperdiciar luz tormentosa?, dijo Kaladin. Sí, a lo mejor debería ir. La verdad es que se toma con mucha frivolidad en quien la gasta. Sil puso los ojos en blanco y calló. ¿Qué? No vayas a regañarla, tonto. Charla con ella. Sobre la vida, sobre cosas divertidas. Sil le dio una patadita amistosa. Sé que quieres hacerlo, puedo sentirlo. Alégrate de que no sea ese tipo de sprint, o seguro que ya estaría lamiéndote la frente o algo parecido para llegar a tus emociones. El barco volvió a cabecear contra una oleada de cuentas, las almas de objetos en el mundo físico. Shallan está prometida con Adolin, dijo Kaladin. Lo cual no es un juramento, repuso Sil. Es la promesa de que quizá hagan votos en algún momento. Sigue siendo la clase de cosa con la que no se juega.
Sí le puso una mano en la rodilla. Caladín, yo soy tu Spring. Mi deber es asegurarme de que no estés solo. Ah, ¿sí? ¿Y eso quién lo ha decidido? Yo. Y no me vengas con excusas de que no estás solo o de que solo necesitas a tus hermanos de armas. A mí no me puedes mentir. Estás oscuro, triste. Necesitas algo, a alguien. Y ella te hace sentir mejor. Tormentas. Era como si Sil y sus propias emociones se hubiesen aliado contra él. La primera sonreía alentándolo, mientras las segundas le susurraban cosas terribles, que siempre estaría solo, que Tara había hecho bien en abandonarlo. Llenó otra vez el vaso con toda el agua que pudo sacar de la palangana y fue a llevárselo a Shallan. Un zarandeo del barco estuvo a punto de hacer que tirara el vasito al mar. Shallan alzó la mirada mientras Kaladin se sentaba a su lado y apoyaba la espalda en la borda del barco. Le tendió el vaso. «Crea agua», dijo, señalando el aparato con el pulgar, «a base de enfriarse». ¿Condensación? ¿A qué velocidad la crea? A Navani le interesaría mucho. Shallan dio un sorbito de agua, sosteniendo el vaso en su mano segura enguantada, algo raro de ver en ella. Incluso cuando habían recorrido juntos el fondo de los abismos, había llevado puesta una jabaj muy formal. «Caminas como ellos», añadió distraída mientras terminaba su boceto de una bestia voladora. ¿Cómo quiénes? «Los marinos. Mantienes bien el equilibrio. Sospechó que podrías haberte ganado bien la vida en un barco, al contrario que otras». Señaló con la cabeza hacia Celeste, de pie al otro lado de la cubierta, agarrada a unos aparejos como si le fuese la vida en ello, y de vez en cuando lanzando vistazos recelosos a los alcanzadores. O no le gustaba navegar, o no confiaba en los sprint. Quizá ambas cosas. ¿Me dejas?, pidió él, señalando el boceto de Shallan. Ella levantó los hombros, así que Kaladin cogió el cuaderno y estudió los dibujos de los animales voladores. Como siempre, eran excelentes. ¿Qué dice el texto? «Solo son unas teorías», dijo ella, pasando a la página anterior del cuaderno. «Perdí el original de esta ilustración y me ha quedado una copia un poco vasta. Pero, ¿has visto alguna vez algo parecido a estos Spring con cabeza de flecha de aquí?» «Sí», respondió Kaladin, contemplando su boceto de una anguila aérea volando rodeada de Spring con cabezas de flecha. «Los he visto cerca de los gran caparazones». «Abismoides, anguilas aéreas, cualquier otra cosa que debería pesar más de lo que pesa en realidad. En nuestro lado, los marineros los llaman suerte Spring». Señaló con el vaso hacia la proa del barco, donde los marineros dirigían a las bestias voladoras. «Aquí, a esos los llaman mandras, pero sus cabezas tienen la misma forma triangular que los suerte Spring. Son más grandes, pero creo que ellos, o algo parecido a ellos, es lo que hace que las anguilas puedan volar». «Los abismoides no vuelan». «Matemáticamente, vienen a hacerlo. Babamar hizo los cálculos sobre gran caparazones de Reshi y descubrió que debería aplastarlo su propio peso». «Vaya», dijo Kaladin. Ella empezó a emocionarse. Y hay más. Esos mandras desaparecen de vez en cuando. Sus cuidadores lo llaman caer. Yo creo que deben de verse atraídos al reino físico. Por eso nunca se pueden tener a un solo mandra para tirar de una embarcación, por pequeña que sea. Y no se deben llevar, ni ellos ni casi ningún otro Spring, demasiado lejos de los centros habitados por humanos en nuestro lado. Se debilitan y mueren por motivos que la gente de aquí no comprende». «Anda, ¿y qué comen?». «No estoy segura», dijo Shallan. «Patrón y Sil hablan de alimentarse de emociones, pero hay algo más que...». Dejó la frase en el aire cuando Kaladin pasó a la siguiente página de su cuaderno.
Parecía un intento de dibujar al capitán Iko, pero tenía un notorio aspecto infantil. A grandes rasgos, era una figura de palitos. ¿Te ha cogido Adolin el cuaderno?, preguntó Caladín. Ella se lo arrebató de las manos y lo cerró. Estaba probando un estilo distinto nada más. Gracias por el agua. Sí, he tenido que traerla todo el camino desde allí. Han sido al menos 7 pasos. Échale unos 10, dijo Shallan. Y en esta cubierta tan inestable, muy peligroso. Casi tanto como combatir contra los fusionados. Podrías haberte golpeado un dedo del pie, o clavarte una astilla, o caer por un lado del barco y perderte en las profundidades, enterrado bajo millones de cuentas y el peso de las almas de una cantidad infinita de objetos olvidados. Eso. Muy improbable, dijo Shallan. Tienen esta cubierta muy bien cuidada, así que no va a haber ninguna astilla. Con la suerte que tengo, seguro que encontraría alguna. Una vez me clavé una astilla, comentó Shallan. Al final, la cosa se me fue de las manos. Dime que no acabas de soltarme eso. Sí, está claro que te lo has imaginado. ¿Qué mente más enfermiza tienes, Caladín? Caladín suspiró y señaló con el mentón a los marineros. Van por ahí descalzos, ¿te habías fijado? Creo que tiene algo que ver con las líneas de cobre engastadas en la cubierta. El cobre vibra, dijo Shallan, y ellos lo tocan continuamente. Me parece que podrían estar usándolo para comunicarse de algún modo. Explicaría por qué hablan tan poco, convino Caladín, y esperaba que nos vigilaran un poco más de lo que lo hacen. No parece que les despertemos mucha curiosidad. Lo cual es extraño, considerando lo interesante que es Celeste. Un momento, ¿solo Celeste? Sí, con ese peto pulido y su impresionante figura, siempre hablando de cazar recompensas y viajar entre mundos. Es de lo más misteriosa. Yo soy misterioso, dijo Caladín. Antes yo también lo creía, pero entonces descubrí que no te gustan los buenos juegos de palabras. En verdad, es posible saber demasiado de una persona. Caladín gruñó. Intentaré ser más misterioso. Me haré recompensas. Le rugió el estómago. Empezaré con una recompensa por comida, tal vez. Les habían prometido darles de comer 2 veces al día, pero teniendo en cuenta el tiempo que había tardado Iko en recordar que necesitaban agua, quizás sería mejor que preguntara. He estado intentando medir nuestra velocidad, dijo Shallan, pasando páginas de su cuaderno. Lo hizo deprisa y Caladín se extrañó al ver que alternaban entre interpretaciones perfectas y otras tan malas que daban risa. Shallan dejó a la vista un mapa que había trazado de la región de Shadesmar en la que se encontraban. Los ríos Alessia habían pasado a ser penínsulas y el mar de las Lanzas era una isla, con la ciudad llamada Celebrant en su extremo occidental. Los ríos península obligarían al barco a virar al oeste para llegar a la ciudad, recorrido que Shallan había marcado con una línea. Es difícil estimar nuestro avance, pero yo diría que navegamos más deprisa que el navío medio de nuestro mundo. Podemos ir derechos hacia donde queramos sin preocuparnos por el viento, para empezar. Entonces, 2 días más, aventuró Caladín, basándose en las marcas del mapa. Más o menos, progresamos deprisa. Caladín bajó los dedos hacia el lado inferior del mapa. ¿Ciudad Thailand?, preguntó, tocando un punto que Shallan había marcado. Sí. En este lado estará al borde de un lago de cuentas. Podemos suponer que la puerta jurada se reflejará allí como una plataforma, igual que a la que llegamos desde Kholinar. Pero en lo referente a activarla... Quiero intentarlo. Dalinar está en peligro. Tenemos que llegar hasta él, Shallan. En Ciudad Thailand. Shallan miró hacia Celeste, que insistía en que era la dirección equivocada. Caladín, no sé si podemos confiar en lo que viste. Es peligroso que creas conocer el futuro. No vi el futuro, se apresuró a decir Caladín. No fue eso. Fue como elevarme por los cielos con el Padre Tormenta.
Solo sé... Estoy seguro de que tengo que ir con Dalinar. Shallan seguía con una expresión de escepticismo. Quizá a Kaladin les hubiera contado demasiado de la teatralidad del farero. Quizás Kaladin les hubiera contado demasiado de la teatralidad del farero. Ya veremos cuando lleguemos a Celebrant. Shallan cerró su mapa y se retorció, con una mirada a la madera contra la que habían tenido las espaldas. ¿Crees que tendrán sillas por alguna parte? Esto no es muy cómodo para apoyarse. No creo. ¿Cómo se llama esta cosa, por cierto? Preguntó Shallan dando unos golpecitos en la borda. ¿Pared de cubierta? Seguro que se han inventado alguna palabra náutica arcana, dijo Kaladin. En los barcos todo tiene nombres raros. Babor y estribor en vez de izquierda y derecha. Camarote en vez de dormitorio. Molestia en vez de Shallan. Había un nombre... ¿Regala? ¿Protege cubierta? No. Borda. Se llamaba borda. Shallan sonrió de oreja a oreja. A mí se me hace incómodo sentarme contra la borda, pero para ellos seguro que es bordar y cantar. Kaladin dio un leve gemido. ¿En serio? Mi venganza por llamarme cosas. Cosa. Una cosa. Y era más sacar a relucir un hecho que atacarte. Ella le dio un suave puñetazo en el brazo. Me gustó verte sonreír. ¿Eso era sonreír? El equivalente, Kaladin. Ese ceño fruncido ha sido casi jovial. Shallan le sonrió. Kaladin notaba algo cálido en su interior cuando estaba cerca de ella. Notaba que algo estaba bien. No había sido igual con Laral, de quien se había encaprichado siendo muy joven. Ni siquiera con Taraj, su verdadero primer romance. Era algo distinto que no lograba definir. Solo sabía que no quería que parara. Apartaba la oscuridad. Allá abajo, en los abismos, dijo. Cuando nos quedamos atrapados juntos, me hablaste de tu vida, de tu padre. Lo recuerdo, repuso ella en voz baja. En la oscuridad de la tormenta. ¿Cómo lo haces, Shallan? ¿Cómo sigues sonriendo y echándote a reír? ¿Cómo evitas obsesionarte con las cosas terribles que ocurrieron? Las tapo. Tengo la increíble habilidad de esconder cualquier cosa en la que no quiera pensar. Se está volviendo más difícil, pero la mayoría de esas cosas puedo... Dejó la frase a medias y fijó la mirada al frente. Hecho, desapareció. Uf. Lo sé, susurró ella. ¿Estoy loca? No. ¿Qué va, Shallan? Ojalá pudiera hacer yo lo mismo. Ella lo miró, arrugando la frente. Tú eres el que está loco. ¿No sería estupendo poder apartarlo todo y ya está? Tormentas. Kaladin intentó imaginarlo. No pasarse el día preocupado por los errores que había cometido, no oír los constantes susurros diciéndole que no era lo bastante bueno o que había fallado a sus hombres. Si sigo así, nunca lo afrontaré, dijo Shallan. Es mejor que ser incapaz de funcionar. Eso me digo a mí misma. Shallan negó con la cabeza. Yasna afirmaba que el poder es una ilusión de la percepción. Si te comportas como si tuvieses autoridad, muchas veces lo consigues. Pero fingir me fragmenta. Se me da demasiado bien fingir. Bueno, sea lo que sea que estás haciendo, es evidente que funciona. Si yo pudiera apagar estas emociones, lo haría encantado. Ella asintió, pero guardó silencio y resistió a todos los intentos de retomar la conversación.
Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 99. Ojo, Ojo al Kaladin por Shallan, al Shaladin, al Kala por, al Kalashan, al Kalayan, Shalan, al Kalayan, Shalan, Kalan, al Kalan, cuidado con el Kalan, en fin, hay un detalle que no había yo caído en cuenta, y es que son bastante opuestos en el sentido de pues, Kaladin no es capaz de afrontar sus fracasos, sus errores, la oscuridad dentro de él. No es que no sea capaz, pero es que lo afecta mucho. Shallan es todo lo contrario, o sea, ella es capaz de taparlo, hacer ahora estás y ahora no. Shaladin, el Shaladin, ¿eh? Los traumaditos están más tranquilos juntitos. Ay, no, Kaladin, mi hermano. Oye, ¿y qué pensarán del poliamor en, en Roshar, en Aleskar? Ah, ay, hermano. Van a cuquear a Adolin. No, terrible, terrible. Yo no. Es que, mira, yo lo he dicho muchas veces. A mí el Adolin o sea, la pareja de Adolin y Shallan me gusta mucho. De verdad, ¿eh? De verdad que me gusta mucho. Pero. Pero es que yo quiero mucho a Kaladin. Y mi niño está enamorado. Mi niño está enamorado. Está enamorado de la prometida del amigo. No. No. No, ¿qué es esta Rosa de Guadalupe, hermano? No. Ah. Ay, en fin. Oye, todo esto me quitó el foco un poco de estos sprint, de estos bichos interesantes que al parecer se manifiestan en el reino físico para ayudar a los gran caparazón a que no se aplasten sobre su propio peso, ¿sabes? Y a las anguilas aéreas a ser aéreas. Curioso que tengan también una especie de fabrial que fabrica agua a través de condensación. Eh, Qué interesante, ¿no? Qué chido. Que para acá la era súper mágico, ¿eh? Esto. Pero lo enfrió, pero se enfrió y ese frío está atrayendo agua del reino físico. No lo entiendo. Y Shanna es como, condensación, ¿sabes? Bien, bien, bien. Toca trío, sí. Ay, tranquilo, Adolin puede morir junto con Renarin. Ahora, ahora vas por Adolin también, Actisis. Ya no te basta solo con ir a por Renarin, que el pobre Renarin no ha hecho nada. No ha hecho nada malo. Ha sido simplemente un incomprendido. Renarin es lo más parecido a un otaku en este universo porque es un apartado social. Es un incomprendido que no se sabe expresar muy bien. Y siempre es muy tímido, siempre está como, no sé qué decir. Pero bueno, en fin, gente, espero que hayan disfrutado la narración y nos veremos en la próxima con más de Juramentada. Hasta la próxima.